Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla, estoy hablando en nombre de Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo, una página en Facebook, y hoy quisiéramos con todo placer poder llevarles un mensaje que realmente se llama Sara se rió de Dios y que se refiere a nada más ni nada menos que Abraham y Sara. Es en cierta forma el pacto que Dios hizo con Abraham. Todos nosotros tenemos una idea por lo menos y la mayoría ya hemos leído la historia de Abraham y de Sara, pero vamos a repasar algunas cositas importantes. Vamos a empezar por decir que Abraham no era un judío, sino era un iraquí del cual nacieron los judíos. Y aquí está la promesa que Dios le dijo a Abraham. En Génesis 13, 15, 16. Yo, Dios, te doy esta tierra inmensa hasta donde tú no puedes ni ver más. A ti y tus descendientes, quienes como el polvo de la tierra no podrán ser contados. Ahora imagínense que esa es la promesa que Dios le está haciendo a un hombre que está en la vejez y prácticamente en lo último del invierno de su vida. Abraham creció junto al río Éufrates en un pueblo que se llamaba Ur, U-R. Este pueblo es donde está en el sur de Irak. Ur en aquella época era una ciudad cosmopolita, totalmente comercial, una ciudad cultural, una ciudad con mucho comercio, con mucha arte, con una cultura realmente extraordinaria, y sería como una Nueva York de nosotros en aquel momento. Era próspera económicamente y físicamente. Por razones desconocidas, el padre de Abraham, que se llamaba Terá, decidió mudar su familia a la ciudad de Canaán, una ciudad al norte del actual Banco Oeste de los israelitas. Él finalmente se quedó 600 millas cerca del río en el pueblo de Harán, que es en Turquía. Pero después que Terá murió, Abraham decidió seguir finalmente hasta la ciudad de Canaán. Y fue allí que Dios le dio la gran promesa a Abraham. La promesa era que la descendencia de Abraham crecería hasta convertirse en una gran nación. Tremenda promesa para un hombre que tenía 75 años y una mujer de 66 años. Esa fue la promesa, todavía no ha sucedido nada. Pero aún así Abraham fue obediente y dependiente. Recuerden que yo siempre les digo que las dos cosas que agradan más a Dios es que sean dependiente y obediente. Y junto a toda su familia y pertenencias comenzó a mudarse hacia el sur de lo que hoy es Israel. 10 años más tarde, Sara decidió que ya era tiempo de tener un hijo y le ofreció a Abraham la posibilidad de que tuviera un hijo con su sirvienta Agar. Aquí creo que Abraham fue la única vez que estuvo de acuerdo con Sara. En aquellos tiempos, este tipo de convenio, este tipo de arreglo, este tipo de cosita, era comúnmente legal, inclusive era practicada y era parte de la cultura. Por lo tanto, Abraham no se negó. Legalmente este hijo le pertenecería a Sara y no a Agar, que era la verdadera madre. Entonces ellos dieron nacimiento a su primer hijo, quien se llamó Ismael. Pero Dios les habló a Abraham y a Sara y les dijo que el hijo que él tenía en mente para ellos llegaría del vientre de Sara, no del vientre de Hagar o Agar. Dios se le apareció en el campo y dijo estas palabras. Sara escuchó lo que Dios dijo
y pensó que ella tenía 91 años y por lo tanto pensó que era una broma que Dios le estaba haciendo y comenzó a reírse y reírse y reírse creyendo que era una broma y no aceptó de corazón lo que tendría que haber aceptado, que era una promesa de Dios. Por eso, no te rías cuando Dios te promete algo. Con los años, Sara dio a luz un hijo verdadero de ella, a quien llamaron Isaac. Isaac llenó la carpa, la tienda de sus padres con tremenda alegría y felicidad. Le llamaron Isaac, y ustedes saben lo que quiere decir Isaac. Isaac quiere decir risa. Y eso es para que por el resto de su vida Sara, cada vez que llamara a su hijo, se recordara que ella se había reído de Dios y que eso no es algo muy lindo. Dios escuchó las algarabías de aquellos que estaban festejando y pensó: yo siempre tengo la última risa, o como decimos nosotros, el que ríe último ríe mejor, y ese fue Dios. La razón para nombrar ese hijo con ese nombre es que Isaac significa risa, algo que Dios quería que se acordaran para siempre, recordándolos que cuando Dios promete algo, nunca tenemos que reírnos de Dios. Sara, quien parece que fuera la Rockefeller de la familia, porque parece que fuera la más interesada en el dinero, no quería que Isaac pudiera heredar la parte más pequeña de la herencia. Por eso convenció al pobre bueno de Abraham que llevara a Agar y su hijo lejos de aquel lugar, porque de acuerdo a las leyes de aquellos tiempos, el primer hijo tenía derecho a llevarse la parte mayor de la herencia en caso que Abraham muriera. Después de todo, Sara se reía, pero no era tan tonta para el dinero. Dios aprobó el plan, y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente Dios aprobó ese plan de llevarse a Agar y su hijo a un lugar que quizá era en el desierto? Y aquí es donde hay tantas y tantas incógnitas que nosotros tenemos con Dios y que nos preguntamos y le preguntamos, y Él se reserva la respuesta. Hay muchas cosas en esta vida que son muy dolorosas y que quisiéramos que Dios nos diera la respuesta, y sin embargo Él se mantiene callado. Quizás algún día, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos junto a Dios, Él nos puede revelar por qué las cosas sucedieron. Pero yo en mi corazón sigo pensando que por más malas que sean las cosas que me sucedan, Dios tuvo o tiene una razón para hacerlas, y lo único que tengo que hacer, aceptarlas, y aunque le parezca mentira, decir: gracias, Señor. Dios aprobó este plan y decidió respetar a Ismael y construir de los dos, de Ismael y de Isaac, dos naciones. De Ismael nació la nación árabe, y de Isaac nació la nación de los judíos. Tenía derecho a llevarse la mayor parte de la herencia el hijo mayor. Después de todo, Sara se reía, pero no era tan tonta con el dinero como dijimos. Ahora bien, la promesa de Dios para Sara fue una promesa personal. Dios promete individualmente. Lo que nos promete a nosotros es para nosotros. Y los que tenemos que confiar y esperar somos nosotros. No mi amigo, no mi esposa, no mi hijo, no mi pariente, no el bodeguero de la esquina. Soy yo, y solamente yo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El nacimiento no estaba en el calendario de Abraham o de Sara, bajo ningún concepto. Esto estaba en el calendario de Dios. Nunca se olviden de algo. Para Dios 1000 años
es un segundo y un segundo es 1000 años, porque nosotros trabajamos con el tiempo, que fue algo que nosotros mismos lo inventamos, pero para Dios no hay tiempo. Por eso cuando Dios nos promete algo, la condición espiritual más poderosa para nuestra espera son dos cosas: paciencia y esperanza. Por eso decimos que la paciencia es la madre de todas las virtudes y la paciencia tiene que ver mucho con esperanza. En pocas palabras, la inquietud y desesperación de Sara nos sirve para entender que para Dios, vuelvo a repetir, 1 minuto es un siglo y un siglo es 1 minuto. Dios nunca llegará, acuérdense bien de esto porque me ha sucedido a mí muchísimas veces. Dios nunca llega ni más temprano ni más tarde. Dios siempre llega en su debido tiempo y si Él lo prometió va a llegar en el tiempo que Él creyó que esa promesa tiene que suceder y no antes ni después. Si realmente confías en las promesas de Dios, ese tiempo de espera que tú soportarás y yo soportaré, será un regalo maravilloso, porque será durante ese tiempo de espera que tú te acerques y amarás más y más y más a Dios. Dios usa esos momentos de espera y paciencia para que nosotros comencemos a hacernos preguntas profundas acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y para que si tenemos duda, empecemos a auscultar las Escrituras en la palabra de Dios y sentir en el corazón las revelaciones que Dios indudablemente te va a hacer si tú lo buscas de corazón. Y llamó Abraham el nombre de sus hijos, que la nación que le dio a luz a Sara se llamara Isaac. Y circuncidó a Isaac 8 días después del nacimiento, como Dios lo había mandado. Y era Abraham, y escuchen bien, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo, como para no dudar el pobre Abraham de lo que le decía Dios, y sin embargo él creyó y obedeció. Vamos a pasar al otro capítulo. Abraham le obedeció a Dios en todo. Y bien dice que por esa obediencia le fue contada esa fe como la salvación y como la bendición de Abraham. Y su obediencia le fue considerada como una fe gigante. Obedecer, obedecer, obedecer. Realmente aprender a obedecer a Dios es una forma inmediata y firme, es una marca mayor de un creyente saludable, maduro y fuerte. Cuando veas un cristiano que realmente obedece 100% a Dios, no tienes que preguntarle si es maduro o si no es maduro, porque tú sabes que es un hombre o una mujer 100% de Dios. Dios hizo nacer a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. ¡Qué regalo de cumpleaños! A propósito, Dios quiso enseñar que no importa el tiempo que transcurra o las circunstancias que sucedan, Él siempre cumplirá con aquellos que son dependientes y obedientes de Él. Inclusive Jesucristo, cuando estaba en el jardín, todos ustedes saben que no quería ir a la cruz porque lógicamente tendría un poco de ansiedad. Y dijo, si puedes sacar la copa fuera de mí, sácala. Pero, si esa es tu voluntad, yo soy obediente y voy a la cruz. Y añadió después,
¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La verdad que Sara, me imagino que por el resto de la vida tuvo que cargar con llamar a Isaac risa y dolerse en su corazón de que se había en el fondo reído de Dios. Entre otras cosas que Sara pensaba era que ella miraba a Abraham y pensaba, ¿cómo este hombre viejo me va a dar un niño? Sin embargo, Dios tenía una sorpresa para ella. Abraham recibió nuevas energías que solamente Dios con sus promesas lo pudiera hacer. Cuando Isaac nació, hubo una gran celebración. Todos cantaban y reían de alegría y agradecimiento a Dios. Recuerden esa palabra, agradecer a Dios. Pero no nos olvidemos que la propia Sara, algún tiempo atrás, se rió de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, hizo el milagro de cualquier manera, y cuando la gran celebración se realizó, no fue solamente Abraham y Sara que agradecieron a Dios, pero muchísima gente de alrededor llegaron a la celebración y también comenzaron a creer y adorar a Dios. Ahora, a mí me encantaría hacer algo que no había hecho antes y hacerle unas preguntas. ¿Cómo usted se puede beneficiar si tiene que esperar mucho tiempo una promesa de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo fue que Abraham demostró su fe tan grande en Dios? Y de pronto hay otra pregunta. Ellos celebraron grandemente la llegada de la promesa. ¿Cómo podría usted celebrar la llegada de una promesa que Dios hizo en su vida? Y la última, si pasa el tiempo y la promesa que Dios le dijo que llegaría no llega, ¿qué haría usted? Hermanos y hermanas, espero que todos ustedes hayan disfrutado de este pequeño mensaje, que Dios y el Espíritu Santo los haya iluminado y por lo menos una sola palabra le haya centrado en el corazón y le haya ayudado a poder edificar la fe más grande en Dios y abrazarse a la cruz de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.